Hola, soy Miguel y en este lugar privilegiado que nos ofrece la ciudad de Granada, en el campus de Cartuja, os queremos invitar a una serie de rutas y paseos virtuales que realizaremos en este canal. A través del programa Enredote de la Concejalía Juventud del Ayuntamiento de Granada iremos desarrollando una serie de paseos y rutas temáticas que podréis visitar de forma regular. Os invitamos también a que visitéis el resto de las actividades que se irán programando y sin más, esperamos que os guste mucho esta iniciativa y nos vemos por Granada. Hola, os damos la bienvenida a nuestra primera ruta urbana de la Granada desaparecida. Antes de empezar esta ruta, me gustaría aportar una serie de datos, una información que considero relevante para que podáis entender el contexto en el que vamos a realizar esta visita. La primera de ellas es hacer una pequeña presentación de la persona que os va a acompañar durante este recorrido. En este caso seré yo, soy Miguel y estudié arquitectura en la Universidad de Granada. También he trabajado como arquitecto en esta ciudad. Me parece oportuno empezar por esa premisa porque es bastante frecuente que cuando uno se acerca a conocer una ciudad se haga desde el punto de vista del patrimonio, de esos elementos construidos, de esos bienes inmuebles que nosotros podemos visitar, rodear, incluso atravesar por su interior y recorrerlo, que nos hacen identificar el edificio construido con un momento histórico. Por tanto, suele ser bastante frecuente entender la ciudad como una mera yuxtaposición de elementos construidos. Sin embargo, hay que entender que la ciudad es algo mucho más complejo que una serie de elementos que se elevan sobre el suelo. Se trata de una serie de relaciones que se establecen entre esos edificios y con la población que los habita o los habitó en su momento, y por tanto hay que dejar de entender la ciudad como un elemento estático, un elemento inerte, y hay que empezar a entenderlo como un elemento vivo, un elemento que está en continuo cambio, y por tanto debemos entender y comprender esos cambios para poder llegar a entender y comprender una ciudad. Por tanto, nuestra ruta no se va a centrar en visitar esos elementos patrimoniales que aparecen en la ciudad cuando realizamos nuestro recorrido, sino que vamos a buscar esas relaciones que existieron en el pasado o existen en el presente, o incluso vamos a trabajar en buscar posibilidades que aparecerán en el futuro para empezar a entender la ciudad como un elemento vivo y que en esos cambios reside su viabilidad, porque una ciudad que se queda muerta, que no tiene ningún cambio, al final es un elemento que está destinado a quedarse atrofiado y al final acabar desapareciendo o perdiendo esa esencia que por definición tiene una ciudad, que es un elemento habitado. Tenemos que entender que las ciudades son importantes porque son donde viven las personas. Una ciudad donde no habita nadie es un telón de fondo, donde no un escenario perdido, donde no se relaciona a nadie, donde no se establece vida, y por tanto al final estará destinado a desaparecer, puesto que nadie lo va a mantener. Hemos puesto el nombre de Granada desaparecida a nuestra ruta, no por darle un aire de misterio, sino por entender que las ciudades que están sometidas a cambios a lo largo de la historia empiezan a tener unas huellas que cada vez son más difíciles de leer. Por tanto, nosotros vamos a hacer un esfuerzo de leer esas huellas del pasado que subyacen en la ciudad, en los distintos estratos que se han ido cubriendo a lo largo del tiempo, y funcionar como investigadores del pasado y del futuro que se establece en las ciudades. Hay que entender que todas las ciudades que tienen un origen histórico, que tienen una larga permanencia en el tiempo y han sido habitadas durante toda esa época, durante todos esos años, al final han sufrido tantas modificaciones que cuesta muchísimo leer esos orígenes. Por tanto, es necesario un esfuerzo un poco más complejo para leer en la ciudad contemporánea las huellas de la ciudad del pasado. Del mismo modo que al inicio de esta presentación hemos hablado de la analogía de la ciudad como un tejido, como un cuerpo donde los distintos órganos establecen relaciones entre sí y se vinculan mediante, por ejemplo, el sistema circulatorio, podemos entender la ciudad con una analogía como las tablillas de escritura que existían en la antigüedad, donde se enviaba un mensaje y después de utilizar esa tablilla para enviar ese mensaje se volvía a reutilizar, regularizando la superficie y escribiendo un nuevo mensaje, pero siempre se quedaba una huella de ese testimonio que había pasado. Por tanto, la ciudad se van mandando mensajes escritos a lo largo del tiempo y siempre van quedando las huellas más fuertes, esas marcas que se han vinculado más a la estructura urbana en este caso. Es cierto que hay ciertos trazos urbanos, por ejemplo, la arquitectura doméstica,
que suele utilizar unos materiales menos nobles, que perviven menos en el tiempo, que son más propensos a desaparecer. Sin embargo, hay ciertas estructuras edificatorias o incluso configuraciones de espacio público que perviven a lo largo del tiempo. Dado el largo espacio de tiempo que Al-Ándalus pervivió en el espacio urbano de la ciudad de Granada, ha hecho muy difícil que podamos encontrar sus orígenes romanos e incluso íberos, puesto que cuando se realiza un trabajo arqueológico y se llega al estrato de la época de Al-Ándalus, es muy difícil seguir profundizando a niveles inferiores, puesto que las técnicas constructivas de la antigüedad se basaban mucho más en el reciclaje de cimentaciones e incluso de recursos como la piedra, y la madera incluso ha podido desaparecer. La paradoja es que en los últimos años, donde esos cambios han sido mucho más evidentes y mucho más drásticos, la configuración urbana de la ciudad supuso un hito en el siglo XIX, donde se empezaron a obtener unas consideraciones urbanas mucho más alejadas de los orígenes que teníamos de la ciudad medieval o incluso en este caso en la ciudad de Granada de su trazado de origen islámico. Nos encontramos con decisiones como la pérdida de las murallas, de los recintos amurallados, puesto que ya no era necesaria esa defensa por la hegemonía territorial, y eso permitió que se pudieran eliminar esas barreras que impedían o dificultaban el crecimiento urbano. Y también en el caso de Granada coincidió con la ruptura de esos límites que en este caso configuraban los ríos que definieron el origen y el emplazamiento de la ciudad. Comenzamos nuestra ruta de la Granada desaparecida en Plaza Nueva, un lugar emblemático en la ciudad contemporánea, pero también un punto importante para comenzar nuestra ruta de la Granada desaparecida. En el ámbito histórico en el que pasamos de la ciudad de Al-Ándalus a la ciudad cristiana con la conquista de los Reyes Católicos, nos encontramos con este punto como un lugar extramuros, cerca de una puerta que nos marcaba la salida de la ciudad por este punto, pero por otro lado con borde con el límite natural que marcaba en este caso el río Darro. El río Darro había sido un elemento muy conflictivo para el desarrollo urbano, puesto que tenía muy poco control sobre el cauce, con grandes avenidas torrenciales y que provocaba grandes destrozos en lo que era aguas abajo el desarrollo urbano de la ciudad. En este caso además empezamos a sufrir la primera transformación drástica que sufre la ciudad, y es el embovedamiento de ese río, que en su momento lo que hizo fue establecer una separación entre dos zonas urbanas, en este caso la colina de la Alhambra y la colina del Albaicín. Siempre se encontraban separadas. Por tanto, vamos a poner un hito temporal en el cambio de la ciudad islámica a la ciudad cristiana mediante la conquista por los Reyes Católicos en 1492. Es en ese momento en el que la ciudad, en el que el urbanismo tiene un primer hito de cambio dramático y cambiará toda su configuración. En el punto en el que nos encontramos, reconocemos un espacio público como punto de reunión e incluso como espacio para reconocer edificios como el edificio de la Chancillería, que se nos abre en un lateral, en este caso pues en la ciudad contemporánea donde establecemos el poder judicial, pero realmente este espacio no es un espacio que haya sido de la ciudad durante todo el tiempo, sino que es un espacio que se le ha ganado mediante ese embovedado. De hecho, este tramo se concluyó en 1880 y lo que se hizo fue cubrir este último tramo del río para tener toda la continuidad a lo largo del trazado de la nueva calle que se abrió, que es la calle Reyes Católicos. El último tramo del río que lleva hasta lo que se denomina en Granada el puente romano, pues ya se concluyó durante la época de la Guerra Civil. O sea, que el periodo del embovedado del río Darro comenzó en el siglo XVI y se completa en el 1938. O sea, que fue un proceso que vivió la ciudad durante mucho tiempo. Por otro lado, el proceso de la pérdida de las murallas pues también ha sido un proceso paulatino, porque conforme ha ido creciendo la arquitectura doméstica en el barrio del Albaicín, pues ha habido casas que se han ido apropiando de esa muralla para establecer un espacio vividero en su interior, o incluso en algunos casos pues se ha eliminado la muralla en su totalidad.
Sin embargo, hay cambios mucho más complejos que son difíciles de entender si no se les presta un poquito más de atención al detalle. Tenemos que comprender que la ciudad de Al-Ándalus no era una ciudad que se basaba en un urbanismo convencional como nosotros conocemos ahora, donde existen unos planos que se rigen con unas normativas, sino que era un crecimiento mucho más orgánico, adaptado al territorio y por tanto mucho más respetuoso con la zona donde se hacía el enclave del asentamiento. Si nosotros en este caso consideramos el Albaicín como el núcleo de crecimiento de la ciudad en este caso donde habitaba la población, no donde se representaba el poder, que en este caso se estableció posteriormente en la colina de la Alhambra, pues si todo el crecimiento de la población se estableció en la colina del Albaicín, fueron avanzando en ese crecimiento en la zona más llana, en la parte superior de la colina, y conforme esa ciudad se colmató, tuvo que extenderse colina abajo, bueno, por las laderas de la montaña, y se hacía siguiendo las curvas de nivel para minimizar la inversión en esa construcción. Por otro lado, tenemos que entender que el proceso de conversión de la ciudad al cristianismo fue un proceso paulatino, pero claro, no estaba exento de ciertos conflictos. Entonces se hizo determinante cambiar la fisonomía urbana para propiciar esa seguridad de parte del nuevo poder que se hacía cargo del territorio. Teníamos elementos que establecían vuelos pero que no llegaban a colapsar con el edificio de enfrente, como eran las hornacinas. Al final todo eso conllevaba que las calles tan estrechas y con esos salientes se hacía muy difícil de descender o de tener el control por el nuevo poder que llegaba. Una vez que conseguimos entender que la ciudad no utilizaba el cauce del río Darro como elemento de encuentro, de esparcimiento o espacio público, sino que era un elemento industrial, un elemento de servicio, nos vamos a hacer el recorrido de nuestra ruta por el lateral derecho, agua arriba, por la calle Santa Ana, para que consigamos entender cómo era ese trazado sinuoso, donde la calle no mantiene la anchura homogénea durante todo su trazado, sino que va sufriendo estrechamientos, ligeros ensanches, y nos va a permitir que no tengamos nunca una referencia de dónde acaba esa calle. Obviamente tenemos que entender que ese elemento se entendía para una ciudad como era la ciudad de Al-Ándalus, pero en una ciudad que necesitaba mantener ese control y esa seguridad, ese tipo de calle donde no ves dónde se acaba suponía grave riesgo para mantener esa estabilidad. Podemos apreciar cómo esos cuerpos volados, las balconeras, los ajimeces, lo que hacían es establecer un vuelo sobre la calle y al mismo tiempo se establecía un control de la edificación sobre el espacio público, el espacio viario que recorría, pero también eso podía provocar cierto riesgo de sufrir ataques o elementos donde no se dispusiera el control, con lo cual volvemos otra vez a la idea de que todos esos elementos se decidieron retirar en pos de mantener una hegemonía de seguridad en lo que era el territorio de la ciudad conquistada. Seguimos nuestra ruta por el trazado sinuoso de la calle Santa Ana hasta llegar a la altura del puente Cabrera, y ahí decidimos cruzar el río. En este punto entendemos cómo se establecía la relación en Granada. Un margen y otro del río se encontraban solo conectados en algunos puntos concretos. Además, como recordamos, el río Darro era un río bastante poco controlado en su caudal, con lo cual era frecuente que las riadas se llevaran por delante esos puentes y fueran elementos de desconexión durante cierto tiempo hasta que se volviera a reconstruir esa infraestructura. Decidimos subir por la cuesta de Santa Inés y tomar la calle que aparece a nuestra derecha, que se denomina calle Cobertizo de Santa Inés. Es frecuente encontrar en la toponimia del callejero ciertas referencias a elementos que incluso algunas veces han desaparecido, pero en este caso, como estamos abundando en el crecimiento y la evolución de la ciudad islámica, la ciudad cristiana, sí que encontramos esos elementos que en la mayoría de los casos han desaparecido, pero en este caso sí que se mantienen, aunque sea de forma meramente testimonial, porque hay pocos elementos como este
en el territorio urbano de Granada. En este caso podemos apreciar como el cobertizo lo que hace es generar una posición de cierre en el trazado de la calle y vemos como cada vez se va estrechando más hasta que llega un punto donde ya esta calle no tiene salida. Junto con los cobertizos y las ventanas ajimezadas, los adarves o callejones donde no tenían salida y que daban simplemente a una finca privada, eran elementos característicos del urbanismo de la ciudad de Al-Ándalus. Son elementos de difícil control y que ahora nos resultan incluso difíciles de entender en nuestra ciudad contemporánea. Sin embargo, tenemos que entender que en la ciudad de crecimiento más orgánico es la necesidad de acceder a una vivienda la que va delimitando ese trazado. No se establece una calle y a ambos lados empieza a construirse, sino que se establece una serie de construcciones y ese elemento que queda entre medias o simplemente ese elemento que permite el paso de una casa a otra, al final es lo que acaba definiendo ese viario. Una vez que ya vamos sintiendo cómo era el trazado urbano en la ciudad de Al-Ándalus, un trazado mucho más respetuoso, con viviendas que no tenían excesiva altura, solían tener una sola planta y luego empezaban, como según fueran necesitando los habitantes de esa vivienda más espacio, porque empezaban a establecerse distintas familias, porque los hijos establecían un matrimonio, entonces toda esa población residía en la misma vivienda, empezaban a construirse cuerpos más elevados en altura, pero normalmente no se superaban las dos plantas, o sea que un trazado de calles muy estrechas con fachadas muy altas tampoco existía en la ciudad de Al-Ándalus. Por tanto era mucho más fácil el acceso del sol y también de una ventilación para tener una cierta salud pública en ese urbanismo. Continuando por la cuesta de Santa Inés llegamos a la calle San Juan de los Reyes. En el trazado de la calle San Juan de los Reyes subyace el lecho de una acequia, de una tarjea, donde teníamos una canalización de agua que surtía, daba servicio a todas las edificaciones que se establecían a ambos lados. De tal forma que vemos una preocupación por dotar a todas las viviendas de unas condiciones higiénicas mínimas que luego posteriormente con toda la transformación que sufrió la ciudad con la conquista cristiana, pues perdieron toda esta infraestructura y todas estas bondades en beneficio de búsqueda de una mayor seguridad, aunque eso implicara deterioro del tejido urbano, de la salud de la población que residía en este territorio. En este punto donde nuestro callejero contemporáneo delimita Placeta de la Concepción nos encontramos con un edificio que vuelve a recoger todas esas características que hemos comentado que recogía esta zona urbana del barrio del Albaicín. En este caso hablamos del Maristán, y es que con ese afán que tenía el barrio de recoger buenas condiciones de asoleo, incluso de ventilación, con un abastecimiento de agua continuo y una salida de residuos, de aguas residuales de cada vivienda al cauce del río Darro, pues nos encontramos con un edificio donde recogía todos los valores de la cultura que tenía la ciudad en ese momento, y en este caso es un centro donde se acogía la salud mental de los residentes en la ciudad. O sea, no solo se atendía a las condiciones físicas de la población, sino también a la salud mental como un elemento que le preocupaba a la sociedad. En este caso, en el Maristán pues se hacían cuidados de esos tratamientos. En la actualidad nos encontramos en un proceso de intentar establecer unos estudios sobre la estructura del Maristán, puesto que sufrió graves transformaciones, sobre todo al hilo de la guerra civil en Granada. Se establecieron residencias de personas, de varias familias en esa edificación, y posteriormente sufrió graves daños hasta que solo mantenía una crujía, y en este momento se encuentra en fase de estudio arqueológico y de restauración y consolidación de los restos que podemos considerar que son propios de la época de esta edificación, y no se tratan de volúmenes o de construcciones añadidas posteriormente. Consideramos interesante continuar la ruta por la calle del Bañuelo, que nos dará la salida a la carrera del Darro en este punto. Y en este caso queremos salir aquí porque justo al final de la calle vamos a encontrar con unos restos arqueológicos de lo que parece la cabecera de un puente. Realmente no se trata de un puente, incluso en alguna documentación histórica se refleja como tal, como puente, pero realmente esta estructura es una puerta
Es un elemento que, a diferencia de los puentes donde se camina por arriba, en este caso lo que se hacía era controlar el paso por debajo, la diferencia entre un puente y una puerta. Y es que en este caso esta infraestructura formaba parte de la antigua coracha de la Alcazaba de la Alhambra y permitía acceder desde el recinto amurallado, desde el barrio castrense, hasta el cauce del río para poder recoger agua de forma controlada. De hecho, si apreciamos el centro del vano, vemos como existe un hueco tapiado para evitar que se haya caído a lo largo del tiempo. Ha sido una labor de consolidación, donde se establecía esa puerta para poder acceder entre dos rastrillos al cauce del río y recoger agua. De hecho, existe en alguna documentación donde se establecía la posibilidad de que se cerrara el cauce por uno o por los dos laterales, estableciendo una especie de compuerta donde pudiera subir el nivel del agua y por tanto ser más fácil su recogida. Justo en este punto también podemos establecer un hito importante en la ciudad de Al-Ándalus. En los baños árabes, a diferencia de lo que ocurre en la ciudad posterior, en la ciudad cristiana, donde se establecían plazas vinculadas a edificios religiosos, donde la gente se encontraba y establecían relaciones, en la ciudad de Al-Ándalus no existía el espacio que podemos conocer como herencia del ágora griega, donde se estableció el lugar de encuentro de la población, sino que esas relaciones sociales se establecían en edificios como en este caso pues los baños, o vinculados a elementos religiosos como las mezquitas, donde tenían también el patio de abluciones donde la gente establecía esa interacción social. Continuamos el camino por la carrera del Darro hasta la iglesia de San Pedro. En este caso vemos que no se hace posible el acceso al margen derecho del río, agua arriba, y todas las posibilidades de relación las tenemos en el margen izquierdo. De hecho, es importante que podamos ver ese trazado de las calles, que van en perpendicular al trazado del río, cómo son sinuosas, estrechas, y nos permiten un poco hacernos una idea de cómo era el trazado de la ciudad en tiempos islámicos. También queremos hacer un punto de parada en la parroquia de San Pedro y San Pablo. Como hemos comentado, esta ruta va a ser ligeramente diferente a otras rutas que estamos más acostumbrados, donde a lo mejor estudiaríamos cómo está estructurada la iglesia, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero en este caso me quiero fijar en otro elemento que aparece en un segundo plano y que muchas veces no le prestamos atención. Y en este caso es el Tajo de San Pedro. Como veis, toda la colina de la Alhambra tiene un tono rojizo por la geología que la compone. En este caso se denomina ese compuesto conglomerado Alhambra. Y es que tiene una componente arcillosa muy potente, al mismo tiempo que tiene grandes polos. Al final funciona como una especie de tapial, un elemento que, a semejanza del mortero romano, que estaba hecho de forma artificial, en este caso de forma natural, se forma un conglomerado con esa arcilla que hace de aglomerante y los grandes bolos de piedra, y establece un elemento de gran resistencia que es el que ha permitido que se pueda construir un elemento tan importante desde el punto de vista arquitectónico y espacial como es el recinto de la Alhambra. Como veis, si esa colina fuera un elemento donde no tuviera capacidad de soportar esa carga, seguramente todas esas laderas se habrían desmoronado y habríamos perdido toda esa construcción. De hecho, me quería parar en este punto porque, como veis en el Tajo, sí que se aprecia un corte en el territorio. Y ese corte tiene doble sentido. Primero es porque, como he comentado, el río Darro en su momento fue un río bastante difícil de controlar, y cuando sufría grandes avenidas de agua por fruto de lluvias torrenciales o de una lluvia continuada durante un periodo de tiempo prolongado, pues subía de caudal muy rápidamente y podía generar erosión en los bordes del cauce del río. Por otro lado, tenemos que conocer también que durante la invasión de las tropas francesas en la península, pues hicieron defensa en la fortaleza de la Alhambra y realizaron allí unas transformaciones bastante dramáticas en el momento, en la época, que posteriormente, con distintas tareas de rehabilitación y de restauración, pues se han ido recuperando la estructura original que tenía el recinto amurallado y la zona de palacio. Realmente también sufrimos otra situación que resulta un poquito más difícil de observar también por esa labor que comento que se han realizado de consolidación del recinto, y es que cuando las tropas francesas se vieron obligadas a abandonar la ciudad, pues decidieron volar todos los elementos donde ellos habían estado puestos, porque
obviamente tenían allí sus elementos defensivos y lo que hicieron fue establecer unas cargas de dinamita por todo el perímetro para que se hiciera una voladura controlada. Lo que ocurre es que parte de la gente de la población de Granada que estaban en la reserva, pues rápidamente, en cuanto supieron la situación, acudieron y pudieron eliminar parte de las cargas, aunque algunas no pudieron ser eliminadas, y en este caso pues nos encontramos como la de la voladura de algunos polvorines y demás, pues sufrimos ese corte que apreciamos en el Tajo de San Pedro. Siguiendo por la carrera del Darro, vamos a llegar al Paseo del Padre Manjón. Sí que aprovecho este camino para fijarnos en algunas de las calles transversales que suben ladera arriba hacia el Albaicín, porque de nuevo queremos impregnarnos de esa imagen que tenía la ciudad islámica y cómo se establecía ese trazado. Volvemos a incidir sobre la idea de que el trazado de la ciudad islámica era un trazado mucho más responsable, mucho más adecuado al territorio. Se seguían las curvas de nivel para establecer las calles principales, como en este caso hemos comentado que era la calle San Juan de los Reyes, y luego se establecían comunicaciones en perpendicular, como en este caso pues son todas las calles que propiciaban esa ventilación natural de todo el tejido urbano. Cuando llegamos al Paso del Padre Manjón, me gustaría hacer una parada en la zona donde tenemos el puente que se denomina Puente de las Chirimías, y quiero que apreciemos cómo las edificaciones existentes que dan fachada al borde del río Darro tienen una alineación. Esa alineación no es casual. Si nos fijamos en la base donde sale la cimentación de esas edificaciones, vemos que se basa en la cimentación del último borde amurallado que protegía la ciudad. Como hemos comentado, la ciudad fue creciendo y esas necesidades de expansión tenían que cubrirse con unas necesidades defensivas que eran generando un recurso que en este caso son los recintos amurallados. Recuerdo que en Granada no eran crecimientos concéntricos, sino que se hacían lobulados. Eran elementos que empezaban en la muralla, generaban como una pequeña panza y ahí recogían la edificación y así en bordes sucesivos. En este caso el último borde lo determinó el cauce del río Darro, y aquí en estas edificaciones que se mantienen actualmente podemos apreciar cómo la edificación ha crecido por encima del último borde amurallado. De hecho, si nos fijamos en la restauración que se hizo en estos últimos años en el Paseo del Padre Manjón, apreciamos en el pavimento un borde hormigonado continuo en el suelo que interrumpe el trazado de la solería que ya existe. Y en este caso es una huella testimonial de dónde iba el trazado del último lienzo de la muralla, que como comento, pues ya era el último que detenía el crecimiento de la ciudad. Si nosotros trazamos una línea recta desde el puente del Aljibillo al puente de la Chirimía, apreciaremos como esa línea, ese trazado, es el que marca el último crecimiento de la muralla que ya marcó el borde del río Darro. Además, esa continuación sería la cimentación que hemos comentado en las edificaciones que apreciamos desde el puente de la Chirimía. Conforme vamos subiendo agua arriba en dirección al puente del Aljibillo, podemos establecer una lectura rápida de la evolución y el crecimiento de la ciudad palatina y defensiva de la Alhambra, desde la zona más militar del barrio castrense, donde podemos considerar que acaba en la Alcazaba, a la zona de los distintos palacios. En definitiva, se trataba de hacer evidente, o cada vez más evidente a la población que residía en el barrio del Albaicín, el poder que residía en la colina de enfrente. Cada vez los patios tenían más representatividad del poder que controlaba todas las ciudades de la colina de enfrente, y el que necesitara un favor tenía que subir a la otra colina a pedir la súplica del regente en ese momento. Siguiendo nuestro camino, cruzamos el puente del Aljibillo y vamos en dirección a la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía, y nos quedamos justo en el borde donde podemos apreciar un acueducto que actualmente se encuentra en periodo de restauración, que es producto de una serie de intervenciones que estableció el duque de San Pedro de Galatino en esta vertiente por debajo del recinto amurallado de la Alhambra. Julio Quesada Cañaveral, el octavo duque de San Pedro de Galatino, fue muy conocido en Granada, tanto por sus transformaciones agrarias en La Vega para la producción de azúcar, el cultivo y la transformación de la caña de azúcar, como también para distintas intervenciones de carácter turístico o cultural en el ámbito de la provincia.
desde sus intervenciones conocidas en el ámbito de Sierra Nevada, como en el caso que nos ocupa, pues todo el ámbito que utilizó en esta zona donde tenemos el acueducto, de la zona de los molinos y el entorno de la acequia de Romaila. Actualmente esta zona se encuentra en proceso de restauración y en un proyecto de puesta en valor, puesto que toda esta zona ha sufrido un nivel de abandono elevado en estos últimos tiempos, y también el grado de protección que ha establecido el Patronato del Alambre de Generalife pues también ha hecho difícil ciertas intervenciones, como en este caso pues podemos considerar el hotel conocido en Granada como Hotel Reuma y todo este entorno que tuvo un pequeño proceso de industrialización, aunque rápidamente se vio truncado ese desarrollo. No podemos olvidar que esta zona ha sido muy atractiva y por tanto ha sido un elemento que ha traído un montón de proyectos, muchos de ellos bastante arriesgados en su concepto, como el desarrollo de un funicular para subir directamente a la zona de los Palacios de la Alhambra, la creación de un parque temático en esta franja para crear un parque de atracciones, un parque costumbrista, sin olvidar a la población local que, aprovechando el impulso de los viajeros románticos, pues estableció unos puntos para generar postales costumbristas en la época. Continuaremos nuestra ruta por la Cuesta del Rey Chico. Tradicionalmente esta cuesta se había denominado la Cuesta de los Chinos y era la subida natural desde Granada al cementerio en caso de entierro, pero relativamente hace poco tiempo hubo que cambiar esa denominación, puesto que existía en el callejero granadino otra cuesta con el mismo nombre, la Cuesta de los Chinos, y entonces se decidió cambiar el nombre de esta cuesta a Cuesta del Rey Chico para evitar una confusión en el callejero. Si subimos un poquito la cuesta a mano derecha vamos a poder apreciar el trazado del acueducto de Santa Ana, así como el desemboque en lo que sería la acequia de Romaila, que actualmente se encuentra en trazado de un proyecto de recuperación de un parque lineal siguiendo el valle del río Darro. También nos permite apreciar dónde estaría la cimentación de las casas y los molinos que estableció el duque de San Pedro de Galatino, como hemos comentado, para establecer una pequeña industria en esta zona del río Darro. Siguiendo nuestra ruta por la Cuesta del Rey Chico vamos a encontrar una serie de baluartes y de torreones que defienden este trazado. Tenemos que recordar que en un momento dado se decidió que durante el verano la corte se trasladaría a la dehesa del Generalife, y aunque a priori podíamos considerar que era un desplazamiento muy pequeño desde la zona de los Palacios de la Alhambra a la zona del Generalife, realmente para la época suponía un esfuerzo grande de traslado de personal y recursos de un emplazamiento a otro. Vamos a hacer una pequeña parada en el ámbito del baluarte de la Torre de los Picos. Por lo mismo que hemos hablado de que la ciudad de Granada ha sufrido una evolución a lo largo del tiempo, la ciudad palatina de la Alhambra también ha sufrido las mismas transformaciones. Conforme los medios bélicos cambiaban, era necesario defenderse de una manera más innovadora, y en este caso podemos encontrar ciertos baluartes que van cambiando su geometría de formas cuadradas a formas circulares para protegerse de los impactos de artillería. Quería hacer también una pausa en el recorrido en este punto, porque del mismo modo que hemos hablado en el Tajo de San Pedro de los daños que se sufrieron por la ocupación francesa en la zona del ámbito pues tanto en el ámbito del patrimonio religioso como en el ámbito del patronato, del recinto de la Alhambra, en este caso sufrimos un daño bastante severo en el ámbito del baluarte de la Torre de los Picos, porque se existía un polvorín y fue uno de los puntos donde no se pudieron eliminar todas las piezas de voladura que dispusieron las tropas francesas en su retirada. Eso, unido al concurso del agua que baja por esta zona de torrente, pues al final deterioró bastante la base de cimentación de la edificación y ha sufrido un deterioro bastante severo. En nuestro camino vamos a seguir viendo cómo distintos lienzos de muralla han sido restaurados en mayor grado en función de los daños que hemos comentado previamente. Hay zonas donde se pudieron recuperar todas esas cargas de dinamita y no se sufrieron graves daños, y zonas mucho más deterioradas que fueron necesarias unas restauraciones mucho más severas a lo largo del siglo XIX y XX.
Aunque en esta ruta no vamos a profundizar en el ámbito del Carmen de los Mártires, con sus jardines históricos y el palacete, sí que me gustaría que hiciéramos una valoración. Y es que, como hemos comentado, la ciudad de Al-Ándalus no tiene un espacio público representativo donde poder hacer eventos para que acudiera toda la población. Sin embargo, cuando llegó la conquista cristiana, sí que se trabajó en la posibilidad de que toda la población pudiera acudir a un evento para establecer esa cohesión o esos elementos más representativos para hacer evidenciar ese poder. Uno de los actos más comunes para hacer evidenciarse ese poder frente a la población eran los ajusticiamientos, y se solían hacer en público en un lugar donde pudiera acudir mucha gente para que pudieran verlo. En este caso, en el ámbito del Carmen de los Mártires, había una zona donde se mantenían a los reos en cautividad y un poste para ajusticiamiento. Entonces, dentro de lo que es el ámbito de la ciudad, extramuros, se localizaban esos puntos para que pudiera acudir la población y hacer ver que se tenía control sobre ese ámbito. Antes de continuar nuestra visita hacia la zona del Realejo, donde continuaremos nuestra ruta de la Granada desaparecida, me gustaría que hiciéramos un pequeño recorrido por la zona de los bosques de la Alhambra. Y es que cuando nosotros visitamos algún elemento, nos da la sensación de que lo que estamos visitando en este momento es lo que ha existido siempre en esa zona. Y en este caso, el ámbito de los jardines y bosques que rodean el patronato de la Alhambra y el Generalife es una transformación relativamente reciente. No debemos olvidar que toda la zona del recinto de los palacios, como hemos comentado, Granada sufrió una presión muy fuerte para eliminar todos sus recintos amurallados, todos los trazados de la muralla en el interior de la ciudad. Y uno de ellos fue el arco de Virrambla que nos encontramos aquí en el bosque de la Alhambra. En 1883-84 se decidió, por una presión de ciertos intereses empresariales, que se debería demoler ese arco para poder constituir una forma más consolidada y de mayor representatividad en el ámbito de la plaza de Virrambla. En la ciudad de Al-Ándalus nos encontrábamos como un territorio extramuro, era un lugar donde se realizaban ejercicios ecuestres y donde la ciudad tenía una zona de esparcimiento fuera del ámbito amurallado y del ámbito de protección, pero por otro lado que permitía cierto esparcimiento que no permitía el interior de la ciudad. La presión urbanística y los intereses de especulación llevaron a la toma de decisión de demolición del arco, si bien al final lo que se optó fue por un desmontaje del arco pieza a pieza. La puerta comenzó a desmantelarse en 1873 y no es hasta 1933 cuando Leopoldo Torres Barbat, como arquitecto conservador de la Alhambra, realizó un proyecto para la reconstrucción del arco en el ámbito de los bosques de la Alhambra. Dado el paso del tiempo, muchas de las piezas que componían el arco desaparecieron, no pudieron encontrarse, y otras tuvieron que ser sustituidas por otros elementos que no eran propios del arco. Finalmente se completó este proyecto de recolocación de la puerta en un ámbito geográfico diferente a donde se construyó originalmente, pero al menos se evitó que desapareciera este elemento de gran importancia para la ciudad islámica. Actualmente se encuentra en un proceso de restauración y puesta en valor, y esperemos que con esta decisión se pueda entender ese elemento como un elemento fuera de su contexto geográfico y no como un elemento propio de la estructura defensiva de la Alhambra.